Bienvenidos una vez más a este su espacio de Torah y Familia. Qué bueno que se sigan conectando con nosotros. Somos una comunidad que ha venido creciendo y ha venido creciendo precisamente es por la cantidad de preguntas que hay a la hora de crianza, roles, desarrollo de todo lo que tiene que ver de la vida espiritual como creyentes en diferentes contextos, ¿no? A la luz siempre de la palabra, de la Biblia, de la Torá, de lo que nos dice la instrucción del Eterno. Una vez más estamos en este espacio y estoy acompañada y le doy la bienvenida, como siempre, a Laura. ¿Cómo está Laurita? Bendiciones. Bendiciones, pastora. Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Bien, y espero pues que todos los que estén allá escuchándonos estén muy bien. Bueno, noticias tengo. ¿Cómo le parece, mi querida compañera de batalla, que el tema que estamos abordando últimamente, que es el de la amargura, pues ha sido un tema que ha sido muy generalizado? Hemos tratado de tomarlo de una manera general, pero también nos están diciendo que quieren como que seamos un poquito más particulares a la hora de dar el tema. ¿Por qué? Porque hay una verdad, ¿sí? Y no es una verdad solo para ellos, los que nos están escuchando, sino también para nosotras. La amargura es una emoción que está presente dentro, yo creo que desde el nacimiento hasta que el día que nosotros pues cerremos los ojos y el Señor nos llame a su presencia. Como es una constante, el problema no es que en algún momento nos sintamos amargados, sino de cómo manejar la amargura para que no se convierta en lo que hemos venido desarrollando a nivel de este tema, en una raíz de amargura y que posteriormente llegue a ser una rebelión. Entonces, como nos han hecho preguntas al chat, nos han hecho preguntas al WhatsApp de la congregación y también en privado, creo que a ti también te las han hecho, donde quieren que ampliemos un poquito más. Y creo que vamos a tratar de hacerlo, Laura, ¿sí? A la luz de la palabra, también a la luz de expositores, personas que han tenido, digamos, esa luz verde para manejar el tema de la amargura, que también es importante aprender de ejemplos, de testimonios de vida, de biografías que lo impactan mucho a uno y que hacen que uno pueda pues, tratar de corregir ese tipo de situaciones que se nos van a presentar, y vuelvo y lo digo, no solamente a ustedes, a nosotros, y mientras el ser humano esté vivo, pues es una emoción que hay que vivir en una controlando y en una constante. Entonces, yo creo que con este preámbulo, pues démosle inicio a tratar de acercarnos un poquito más, un poco más al tema, y si lo tenemos que hacer de pronto otros encuentricos más, pues lo vamos a tener que hacer porque la verdad es que surgen muchas preguntas, muchas inquietudes. Entonces, para empezar, yo quiero que usted nos recuerde más o menos cómo era el enfoque que le estábamos dando para empezar a hablar el tema. Bueno, claro que sí. Dios los bendiga a todos los que nos están viendo en este momento y pues creímos quizá que con el episodio anterior podíamos ir cerrando, dar cierre, pero es verdad que hemos tenido la oportunidad de hablar con algunas hermanas, particularmente, algunas mujeres y pues vemos que hay una necesidad sentida y es que trabajemos un poco más el tema de cómo gestionar, cómo trabajar, cómo enfrentar la amargura a partir de las situaciones de sufrimiento a las que estamos expuestos. Entonces, siempre debemos entender que una amargura no tratada lo único que refleja es la rebelión humana y es arraigarnos en ese dolor, en ese sufrimiento, y esa rebelión lo único que está indicando es que no estamos de acuerdo con el Creador en su soberanía, en su toma de decisiones, en sus designios, en sus planes. Bueno, y ahí hago la claridad porque muchas personas se sintieron impactadas con eso, ¿no? ¿Cómo así? ¿Es que yo estoy en una rebelión? Por favor, explíqueme eso, pastora, porque, o sea, sí tengo una situación que me genera amargura, pero no creo estar en una rebelión. Claro, cuando eso se perpetúa por tanto tiempo, que estamos hablando de personas que han vivido prácticamente toda su vida en una amargura, pues ahí cae fácilmente en una rebelión. Yo pienso que los primeros episodios, y se me viene a la mente, no sé si estás de acuerdo conmigo, que fueron como de identificar y de ser sensibles a que sí hemos tenido esos estados donde nos hemos perpetuado en la amargura y que más bien ahora vamos a trabajar es cómo enfrentarlo y salir de eso se trataba el episodio anterior, ¿no? Cómo enfrentar la amargura. Y vamos a seguir hablándolo, pero para eso se hace necesario que sigamos aclarando muchas cosas. Para poderlo enfrentar tenemos que conocer también cuál es la lucha que los seres humanos tenemos,
hablábamos que la lucha es con nuestra naturaleza caída y que es este cuerpo animal instintivo que siempre nos está llevando a reaccionar de manera instintiva y animal y que hace parte de nuestra realidad, pero que nosotros tenemos que aprender a sobrepasar. Entonces, cuando nos damos cuenta de que estamos siendo instintivos o cómo nos damos cuenta que ante un sufrimiento, un dolor, una circunstancia, una tristeza, una vergüenza, una pena, un luto, estamos siendo instintivos en nuestro actuar, pues es muy fácil identificarlo, y aunque la mayoría de personas no lo identifican, porque tenemos reacciones naturales biológicas. Claro. Vacíos en el estómago, respiración agitada, pálpitos acelerados. Deseos profundos de llorar incontrolablemente. Que no puedes controlar el llanto, calor en las orejas. Cada persona tiene, quizá, no sé si cada persona o específicamente cada emoción tenga cada temperamento, yo creo. No digo que cada emoción tenga una reacción específica. En el cuerpo. Si quizá la ira siempre está relacionada con la parte del corazón, de que se acelera el corazón, de que la parte visceral. O la parte visceral, la tristeza. La tristeza, la parte de la respiración. En la parte de la respiración, la tristeza, me imagino que sí, sobre eso es bueno que cada uno haga su consulta, como qué órganos biológicos están relacionados con las emociones. O que cada que tengan una situación de estas, ya sean más aterrizados y decir, ¿qué me está generando en mi cuerpo esta reacción? Estoy presentando que estoy respirando más rápidamente o que se me... Lo cierto que tenemos acá que darnos cuenta es que cuando nosotros tenemos una situación de sufrimiento, de tristeza, de luto, de abatimiento, una tribulación, cual sea la situación, lo primero que hace nuestro cuerpo animal es que al sentirse atacado o al sentirse en peligro, en riesgo, trata de mantener nuestros órganos más comprimidos, ¿sí? Y entonces nosotros comenzamos a respirar más rápido, como que toda la concentración es visceral. Claro, porque se eleva el cortisol. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que nuestro cerebro queda un poquito como desconectado de los órganos, entonces la parte del raciocinio se comienza a disminuir. Totalmente. Porque no respiramos profundamente, no oxigenamos profundamente el cerebro y no podemos razonar. Discúlpenme que estoy un poco acá afectada. No podemos razonar correctamente, entonces comenzamos a tener solamente reacciones intestinales, viscerales, orgánicas. Pero no racionales. No, de hecho, es una función inmediata del cerebro, porque lo que hace es ponerte a salvo. Él está mirando que hay algo que te está generando una incomodidad muy grande, te pone a salvo y bloquea inmediatamente la razón, porque en ese momento no necesitas la razón. Por eso es que la Biblia dice que en medio de las emociones no podemos tomar decisiones, porque se está bloqueada la parte de la razón. Entonces, es prácticamente, sí, eso que estás diciendo. Exacto. Entonces, acá tenemos unas situaciones, digamos, de riesgo en este momento, hoy por hoy, en la educación emocional que se está brindando, que está muy de moda, que son las corrientes de moda, y es enfocarnos mucho en la parte instintiva, en las emociones en sí. Entonces, ahora se está dando una educación emocional tanto para los adultos como para la crianza de los niños, que esté basada en la parte emocional. Entonces, todo basado en las emociones, en los sentimientos, de que aprenderlos a identificar y a gestionar. Volvemos y decimos, es importante uno identificarlos y gestionar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si mi vida se ve involucrada o en la mitad, en medio de una situación que yo no puedo controlar. Claro, algo que no tengo cómo solucionarlo, ahí cómo se hace. Digamos que el destino me llevó a una situación que tiene que ver con la vida y no conmigo, es la solución o el futuro de esa situación. Entonces, si yo me quedo en identificando, esto me produce esto, esto me produce esto, esto me produce lo otro, esta situación me produce y ya, voy a tener una vida totalmente instintiva, o sea, solamente voy a estar pendiente de cómo reacciono. Pero si yo trasciendo en lo racional, y es una dicotomía, de hecho, desde la filosofía, a inicios de la modernidad, algunos filósofos nos comenzaron a decir, no, el hombre nace bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. Entonces, lo bueno es lo natural, lo instintivo. Lo malo es la sociedad, porque la sociedad te lleva a razonar. Entonces, algunos decían, hay que volvernos a lo instintivo. Y ahí siempre va a haber una dicotomía, una pelea entre lo instintivo y lo racional. Y la palabra del Señor nos dice todo lo contrario. En pecado fui formado.
y en pecado vengo. Exacto. Y estoy imperfecto, estoy humano. Exacto, entonces si soy pecador, yo necesito ser transformado, claro. No es que nazca bueno y la sociedad me corrompe. Entonces, porque estas ideas lo que nos llevan es a volver a retornar a lo instintivo, porque lo instintivo es lo bueno. Pero si nosotros entendemos que lo instintivo en un momento es bueno para salvaguardar la vida en el momento, o sea que no es malo que el corazón se nos acelere, que respiremos agitadamente, que nos duela el estómago, que sintamos un vacío en el estómago, claro. Que nos duela la cabeza, o sea, nada de eso es malo. Y aparte ni lo podemos controlar, se sube la adrenalina porque piensas que es el momento de riesgo y te está guardando la vida, pero hasta allí. Hasta allí, en el momento es normal sentir eso. Hasta ahí, es exacto. Pero cuando se abate, cuando mi parte instintiva comienza a brotar, yo tengo que tener en algún momento el control de esta situación y es donde la parte espiritual viene a someter, a subyugar un poco eso, no porque tengamos que eliminar los sentimientos, sino porque tenemos que controlar para trascenderlos. Claro, para no ir a equivocarnos, ¿no? Ajá. Tremendamente. Exacto, entonces lo primero que nosotros tenemos que entender es para combatir el sufrimiento, la amargura, el dolor, la tristeza, nosotros tenemos que sobreponernos a lo instintivo, a lo visceral, a ese dolor de estómago, a ese vacío, a esa dificultad para respirar, a ese corazón, a ese dolor del pecho que nos genera las no puede respirar. O sea, tantas cosas. Y que sí, estamos en este cuerpo, pero Dios nos dio una mente que puede ser transformada por el poder del Espíritu. Entonces nosotros también podemos dominar eso. Claro que tenemos el dominio llegarlos propio. A dominar. Claro que sí. Entonces ahí es donde viene una de las claves para nosotros poder resistir el sufrimiento y la amargura que el sufrimiento trae a la vida del ser humano. Y es nosotros aprender a doblegar nuestro instinto y superarlo. Eso se supera, obviamente, pues desde lo físico, respirando muy bien, tratando de respirar muy bien, porque en la medida que tú respiras bien, tranquilo, pausadamente, pues te vas calmando, te vas como... Claro, oxigenas el cerebro y comienzas a razonar mejor sobre la situación. De pronto no es tan grande como tú la estás viendo. Claro, aparte allí hay algo muy importante, que cuando uno empieza a respirar con esa conciencia de tranquilizarse, el cerebro se empieza, como lo estás diciendo, a aclararse, entonces empieza la razón a estar por encima del sentimiento inicial, del instinto. Entonces ya empieza la razón, pero si nosotros no nos controlamos allí, la razón jamás se va a presentar para darnos una alternativa de salida. Ajá. Es por eso tan importante la respiración. Sí. Y bueno, muchas corrientes nos hablan del determinismo biológico. Prácticamente no somos libres para elegir, sino que estamos determinados por lo que nuestra biología nos dice. Pues si es así, entonces somos miserables porque somos esclavos, totalmente esclavos de nuestra biología. Si bien es cierto que nuestra biología determina gran parte de lo que nosotros vamos a hacer, los seres humanos no solo somos cuerpo animal y bestial. Entonces nosotros debemos acudir al elemento más importante que Dios le entregó al ser humano y es la libertad. La libertad te hace consciente de que eres humano y no animal, de que tú puedes decidir ante esta situación de dolor, de luto, de tristeza, no sé, de abuso, cual sea la situación, tú tienes un poder que Dios te dio, es el poder de la libertad, que yo ese poder lo puedo utilizar para decir, yo decido, porque la libertad es decisión, yo decido sobrepasar mis vísceras, mi comportamiento animal y trascender en lo espiritual, o no decidir, sino mantener esclavo de mi naturaleza pecaminosa. Acá algo muy chistoso, pastora, que nosotros hablábamos esta semana pasada, tuvimos la oportunidad de estar en Armenia con unos hermanos de la congregación. Estábamos compartiendo una palabra antes de ir a la casa de palabra en la noche, el viernes en inicio de Shabbat. En la mañana estábamos compartiendo un devocional allá en la casa de los hermanos de Armenia y estábamos juntos también con otra familia. Entonces estábamos, mi esposo estaba compartiendo allí la palabra y estábamos hablando justamente de la libertad. En una de las cosas que hablábamos era que los seres humanos, bueno, decimos que nosotros escogemos entre una Y, acercarnos al camino de Dios o alejarnos, ¿cierto? Es como una Y. Sí. Entre más lejos, entre mal escojamos,
más nos alejamos y en el momento que queremos arrepentirnos tenemos primero que devolvernos para empezar el camino. Claro. Sin embargo, hay una falsa creencia o esperanza que tenemos muchas veces las personas creyentes que hemos sido creyentes desde pequeños. Y es que creemos que nos encontramos en un punto cero, en un punto neutro, y que tenemos dos opciones para escoger: el camino de Dios o el camino del mal. Si yo soy en un punto neutral, yo creo que tengo dos opciones para escoger. Uh-huh. Pero lo cierto es que no hay un punto neutral. Una vez yo tengo conciencia, dejo de ser niño y tengo conciencia, lo más probable, y es lo que nos indica la Biblia, es que comenzamos a transitar el camino del mal. Que el Señor en su misericordia nos atrae y nos va enseñando y nos muestra, pero tenemos todos que hacer teshuvá. Todos, o sea, sean adolescentes, criados, se haya nacido jóvenes, en una casa. No, siempre, porque siempre ese instinto animal nos aleja de Dios. Uh-huh. Entonces, cuando yo decido por Dios, estoy ejerciendo la libertad. Exacto. Porque si no decido por Dios, el cuerpo decide por mí. Y el cuerpo es un cuerpo pecaminoso. Que tiende al mal, dice la palabra. Ajá, entonces, en realidad la libertad es o decido por Dios o me dejo esclavizar por el mal. Exacto. No es que yo decido el mal o el bien, como muchas veces lo entendemos de esa manera. No es que ya estamos esclavos del mal. Sí, ya en esa naturaleza nacemos. Y Dios nos llama a libertad para escoger el bien. Entonces, esto en la amargura es muy importante entenderlo. Porque yo decido con la libertad sobrepasar esta situación de dolor y de tristeza. En la libertad que Dios me da, decido hacer lo que Dios me está llamando a hacer, o no decido nada, pero sigo esclavo de mi naturaleza pecaminosa. Ajá. Pues eso es lo que le pasa a muchísimas personas que han estado expuestas a situaciones extremas, donde han podido sobrevivir, y hay gente que dice, pero ¿cómo pueden sobrevivir a esto, a un secuestro? Bueno, llámese cosas que son para el ser humano impensables de pronto en que se pueda sobrevivir físicamente a eso, pero como han estado libres de mente, porque la mente nadie la puede realmente secuestrar, o sea, nosotros no somos secuestrados de mente. Ajá. En la mente nosotros tenemos la oportunidad de vivir en libertad o estar claro, cautivos. Aunque tu cuerpo esté cautivo, exacto. Tu mente tiene libertad. Entonces eso que estás diciendo, claro, nos hace pensar, primero en los mismos personajes bíblicos, que pasaron cosas tan extremas y pudieron sobrepasar viento y marea y quedaron... Aún en cautiverio. Aún en cautiverio y quedaron bien. Pensarlo también dentro de los contextos, por lo menos en el país donde nosotros vivimos, ha sido un país también que ha tenido un conflicto interno todo el tiempo, y que han habido personas demasiado fuertes que han podido sostenerse y llegan al mismo punto, ¿no? Es que estaba secuestrado físicamente, pero mi mente no estaba secuestrada. Y eso es lo que queremos darle a entender a muchos con respecto a no dejar que se vuelva una raíz de amargura que atrape tu mente y que atrape tu corazón. Prácticamente la raíz de amargura sería entregarme a mi cuerpo animal. Exacto. A la ira, al dolor, a lo que mis entrañas me están diciendo, a lo que mi corazón... Y saben ahorita que desde el ejercicio pastoral uno a veces se sienta con las personas y que ya lleva harto tiempo de pronto de tener ese contacto con la misma persona, y uno ve que en su discurso siempre te terminan hablando o de la misma situación. Pasan los años y terminan hablándote o de la misma situación o de la misma persona con la que tuvieron el conflicto, o inclusive han hecho de que las personas que estén a su alrededor tengan ese sesgo por esa persona, porque como ellos tuvieron una situación, entonces hacen que los demás, así nunca hayan tenido una situación particular con ellos, pues lo que se llama cizaña, ¿sí? Uh-huh. Que va muy ligado también a la amargura, porque eso hace que yo no te conozca a ti, pero por lo que otro ha pasado tan duro contigo, entonces yo ya venga con esa actitud de, es que Laura hace esto, Laura lo otro, y es que es así. Entonces, eso hace que yo esté tan cautiva y que yo pueda sentarme y decir, pero han pasado años, Laura, y la persona no supera la situación, la persona no supera a la misma persona que le hizo el daño. No solamente eso, sino que también ha trascendido a su entorno, o sea, se volvió un esclavo de su cuerpo animal.
Exacto, y eso hace que realmente, yo estoy hablando de personas dentro del sistema religioso, porque si yo lo hablo del mundo, pues sí que puedo esperar, no Claro. debería sorprenderme, pero si estamos hablando de que a libertad nos ha llamado el Señor, mi libertad en mi pensamiento. Entonces resulta que en esa libertad y en esa medida que nosotros tenemos la posibilidad de la libertad, tenemos que entender entonces a la luz de la palabra qué es lo que Exacto. nos ayuda y nos guía para nosotros sobrepasar este instinto y no ser esclavos a lo mismo, de lo mismo, a la amargura, a la tristeza por la misma situación, a nosotros no poder controlar esa situación, siempre el mismo enojo cada vez que recuerdo eso, otra vez esas ganas de llanto desconsolado por la misma situación, Entonces el Señor sí nos da a nosotros las estrategias. Claro, nosotros hablábamos en la sesión anterior. Bueno, recuerda todos los beneficios del Señor, no te olvides de ninguna de ellos. Ese fue uno. Por ejemplo, en el Salmo 92 se nos insta a que a nuestra boca proclame las maravillas de Dios en la mañana y en la noche. Todo el tiempo. En la noche, ajá. Entonces dice, en la mañana contaré tus alabanzas, en la noche proclamaré tu misericordia. Es decir, que así estemos en la noche, en el momento más oscuro de una situación. Así estemos en una tribulación. O sea, en una constante. Así estemos en el momento en el momento más oscuro de una situación. Uno vea que no hay salida. El Señor está diciendo, en la mañana canta mis alabanzas, proclama mis alabanzas, y en la noche habla de mi misericordia. Es decir, que ahí está lo que tú tienes acá, un libro de la psiquiatra Marian Rojas. Sí. En algunas oportunidades he tenido el momento para poderle escuchar y dice ella, habla más de las cosas buenas que te han pasado. Total. Que las cosas malas. Pareciera que tenga que ser una psiquiatra la que tenga que escribir cuando la palabra del Señor ya nos estaba instando. O sea, los cristianos deberíamos saber manejar la amargura. Ajá, todos los estados emocionales. Nosotros no tenemos esa necesidad, pero bueno, igual hay personas que Dios levanta en su ¿cómo se dice? En su ejercicio, pues, de profesional y que de todas maneras, para que las use. Y no solamente habla de hablar bien y recordar cosas muy buenas que ya lo teníamos con la palabra. Primero, para nosotros la palabra es lo más importante. Viene ella y nos dice eso también, que es postura de otros psiquiatras que también están en la misma línea, pero también dice otra cosa. No recuerde pasado, no quedarse en el pasado. Y la Biblia nos dice a nosotros que nosotros no podemos vivir en el pasado. O sea, cuando uno vive en el pasado, literal, así usted no lo crea, está pecando. Ajá, está pecando, nosotros estamos pecando cuando nos quedamos en el pasado, porque el pasado trae algo agrio a nuestro ser. Ajá. Y eso lo dice también la escritura, o sea, quedarnos en el pasado lo único que hace es avinagrarnos el alma. Entonces el Señor dice que Él coge nuestras iniquidades y las sepulta en el mar, ¿cierto? O sea, que Él es el Todopoderoso, Él es el soberano y hace eso, nos quitó la culpa, se la llevó. Pero nosotros queremos traerlas nuevamente a nuestra vida, entonces no hemos verdaderamente experimentado la libertad en el Mesías. Ahora, Laura, yo no sé si lo que voy a decir es demasiado fuerte y de pronto usted me va a decir aquí, los que están ahí escuchando nos van a decir, pero qué exagerada. A veces pareciera que nosotros no quisiéramos olvidarnos de nuestro pasado, como que nos gusta quedarnos sentirnos como no, es que sí hay un gusto, porque creo que incluso, no sé si es la doctora Marian u otra o sea, como de psiquiatra, no, de que dice que se comienza a sentir placer incluso en el dolor, en la tristeza, o sea, es un estado en el que caemos y que incluso nos puede llegar a gustar sentirnos así. Exacto, entonces por eso el Señor nos insta a que si Él es que si Él es el soberano, si Él es el que nos ha sostenido, si Él es el que da la última palabra, es el juez justo y ha hecho que nuestro pecado sea borrado en nuestra situación, o sea, nosotros, ¿sabe por qué nos gusta quedarnos en el pasado? Porque nos es muy difícil perdonar. No creemos que el otro sea merecedor de mi perdón, a pesar de que el Señor sí me dio el perdón a mí. Como no se lo merece, entonces tengo que vivir allí. Y yo decido amargarme porque Él no se merece el perdón. Exacto. Entonces es duro lo que estamos diciendo. Es muy duro, pero es una realidad. Y si nosotros logramos, están pidiendo, bueno, ayúdenos con pasos para saber cómo salimos de la amargura o cómo identificarla y no quedarnos allí, para no volverlo, raíz de amargura. Esto es uno de los pasos, no solamente cantar sus alabanzas de día, de noche, en la profundidad de la oscuridad, de la situación más dura,
sino también no quedarnos en ese pasado. No, es que cuando yo era niña, es que hay gente que todavía le cuenta a uno, fue lo peor, ahora, si usted lo cuenta de manera que usted le pueda mostrar al otro que de dónde lo sacó el Señor y una enseñanza, pues perfecto. Pero es que hay muchas personas, lo que están diciendo, les gusta, es como es que les gusta quedarse ahí, como no. Están totalmente pues como anclados en esa situación. Es una victimización y no, claro. La verdad es que no se puede. Entonces, bueno, respecto a lo que nos recomiendan es, en lugar de nosotros quedarnos en el pasado, ¿qué es lo que pasa con el pasado? Pues? Bueno, aquí quiero traer las palabras de Víctor Frank. Él es que también lo recomienda la doctora Marianne, ¿no? Sí, es que si lo pudieran un filósofo el libro, increíble y es un psiquiatra. Recomendadísimo. Que tuvo que estar pasar por este terrible situación de vida que fue el holocausto nazi. Él tuvo que pasar 3 años en un campo de concentración, siendo psicólogo, habiendo hecho su primera obra, viendo cómo se lo destruyeron su obra, no tenía ni siquiera cómo guardar una copia en ese momento, es su manuscrito, y recién casado, separado de su esposa, incluso por maltrato obviamente y golpes, pues la mujer pierde un bebé, y él le toca con toda esa situación llegar a vivir, pero desde la psicología él comenzó a tener que sobrellevar esta situación y ver cómo los demás prisioneros tenían que experimentar, y él comenzaba a mirar como el comportamiento de los demás y él analizaba su propio comportamiento. Entonces, a partir de esto, que realmente es un libro súper recomendado, se llama El hombre en busca de sentido. Por favor, muéstralo ahí a la cámara y por favor, léanlo, porque eso es algo para ayudarle a uno. Claro, porque es uno realmente encontrar el sentido al sufrimiento. Claro, porque un nivel de sufrimiento superior lo que hace es que uno diga, bueno, también nos ayuda, que listo, lo mío no es. Y todas las etapas también instintivas por las que él tuvo que pasar desde quererse morir, querer escapar, hasta no importarle ver un cadáver de un hermano suyo, porque también se pasa por esa etapa en la que hay una insensibilidad. A la que la misma psicología se tiene que ver sometida frente a tantos vejámenes, tantas situaciones tan difíciles. Y él habla acá de la importancia de la libertad mental, que él pudo entender y que algunos prisioneros lograron tenerla. Y él dice que él observa que la mayoría de los prisioneros que pudieron conservar su libertad mental, espiritual, fueron los que no se quedaron en el pasado. Cuando se perdía por completo el sentido de para qué la vida, eran justamente aquellos prisioneros que se quedaban anclados al pasado. Ya veían esta situación como si vivían la situación diaria en los campos de concentración como si fuera una irrealidad. No querían asumir que esa era su realidad porque querían vivir en el pasado. Y el pasado se los consumía al punto que eran los que más rápido caían en enfermedades y situaciones porque su sistema inmunológico bajaba porque se quedaban viviendo en el pasado. Qué tremendo eso que estás diciendo, porque eso tiene conexión inmediata con todo lo que es nuestro sistema inmune. O sea, la fuerza no es solamente tener algo de alimento y de agua y sostenerse en un tiempo, sino que nuestra mente realmente esté nutrida con eso que estás diciendo, la libertad mental. Y entonces él habla de la importancia de pensar en el futuro, pero él aclara, y eso también hay que aclararlo porque hoy por hoy eso se puede confundir, no es un optimismo falso, de decir estoy bien, todo está bien, cancelado, no me pasa nada, sigamos, no, hay que reconocer el estado de dolor. Entonces él decía, yo tenía que reconocer mis estados de dolor. Yo tenía que hacer lo que los hombres en ese tiempo no hacían, era llorar. Permitirme llorar y que los demás me miraran como que así de mal estaba y ellos no entendían que yo estaba mejor. Claro, iba sacando. Porque yo sacaba, reconocía mis estados y comenzaba con optimismo respecto al futuro. Y sabe que tal vez por lo que él era psicólogo tenía algo, me imagino, de conocimiento clínico, porque cuando se llora se libera, se baja el cortisol. A veces la gente piensa que no, pero llorar es una forma de bajar el cortisol para que el alma esté tranquila y el cuerpo esté reposado. Sí, y es un llanto momentáneo, o sea, no es que se iba a quedar llorando todos los años en el campo, un día, cuando 2 días, él está hablando eso, cuando fue la necesidad lo lloró, pero sobre todo él dice es entender la libertad interna de que yo tenía que decidir, pensar con esperanza de que esto se iba a terminar, así no fuera a pasar.
Pensar con la esperanza y el creyente, pero el creyente sí tiene, no es una falsa, no es un falso futuro, porque cuando cerremos los ojos, porque la muerte nos haya arropado, por así decirlo, físicamente, pues abrimos los ojos en lo eterno. Claro. Entonces, cuando tenemos esa esperanza, entonces de ahí está. Si él lo podía ver, porque él tenía esa esperanza que esto algún día iba a cesar, cuánto más nosotros que tenemos la palabra y podemos decir, esto no va a ser para siempre. Esto claro. Lo único que va a hacer es ayudarme a pasar a lo eterno, a lo real. Por eso me fortalezco, por eso así esté llorando y con dolor, me fortalezco y voy a salir a lo real, que es lo eterno con mi Señor. Esa es la seguridad que tenemos los hijos de Dios, si es que estamos agarrados. Claro, entonces él decía, desde cosas tan sencillas como agradecer por el trozo mínimo de pan que podíamos comer en el día, por el agua llamada sopa que se podía tomar allá, y por haberse podido encontrar un par de zapatos de algún cadáver, unos zapatos que estuvieran en mejor condiciones que los de él. Agradecer por cada detalle, claro, porque para agradecido. Él, en lugar de esos detalles, ser parte de su miseria, eran parte de su posibilidad. Su bendición. De su bendición en ese momento. O sea, realmente leer esto quebranta es muy duro. Y confronta demasiado, porque es agradecer cada pequeño detalle que te está permitiendo mantener la libertad y agradecer que puedas tener libertad en tu mente, ¿sí? Y añorar el futuro, pero no como una búsqueda del futuro irreal, sí, real, sino no. Como que... Por eso aquí hacemos el énfasis, el futuro de nosotros, ¿dónde está? Claro. A pesar de que usted esté pasando la más grande de las pruebas, su futuro está con el Señor, no es momentáneo. Es pasajero. Y una de las cosas que me impacta muchísimo, obviamente le está haciendo referencia allí a otro escritor que es Dostoyevsky, pero de verdad que eso me impacta muchísimo, y es que nadie me quite la dignidad humana. Y sí. Yo soy tan digno de este sufrimiento que estoy sintiendo. De este sufrimiento soy digno yo, y lo puedo sobrellevar yo, y no lo puedo sobrellevar a otra generación. Ni una generación atrás, ni una generación adelante hubiera podido sobrellevar este sufrimiento. Yo soy digno de él. Y eso es una de las cosas que los seres humanos nos cuesta mucho, porque siempre el cuestionamiento, porque a mí no me lo merezco, yo soy muy bueno, si Dios me mandó esta carga a mí, esta situación, es porque yo soy digna de llevarla. Parte de las consejerías que yo doy también tiene que ver con eso, pues es que nos tocó pasarlos porque nos lo merecíamos y el Señor sabía que nos iba a hacer bien. Y a la gente le molesta mucho ese tipo de consejería, porque como así, como que, no, yo vengo a contarle aquí lo terriblemente mal que estoy, y por culpa de terceros, y esto y lo otro, y al final yo les digo, no lo merecíamos. Claro. El Señor tuvo a bien mirar que si somos sus hijos, pues esto era lo que teníamos que pasar. Y ahí es donde uno, si uno encuentra el para qué este sufrimiento, ese equilibrio, para qué esta vida, qué propósito tiene esta vida, qué sentido tiene, no importa cómo. Si esta vida me va a tocar atravesarla a través de un valle de enfermedad, a través de un valle de escasez, si esta vida la tengo que atravesar a través de un valle de orfandad, ¿sí? No importa el cómo, sino lo que importa es el sentido. ¿Qué sentido tiene Dios? ¿Qué es lo que va a producir? O sea, porque es que el sentido tampoco viene de mí, o sea, el sentido no lo tengo que encontrar en mí. El sentido lo tengo que hallar en Dios, en la vida que Dios me está permitiendo llevar. Entonces, todas esas reflexiones nos tienen que ayudar a nosotros muchísimo, pero entonces, si no partemos por lo primero, que es identificar esta parte visceral que yo tengo que superar, entonces ni siquiera vamos a poder iniciar, porque ese es el punto de partida. No, pues ahí nos vamos a quedar, y de todas maneras sí uno ve muchas personas que están allí estancadas, no avanzan, de todas maneras hay que también decir otra cosa, Laura, y así no nos guste, el dolor produce madurez. Exacto. Es que nadie madura en lo opuesto al dolor, en la... como en la tranquilidad, en la satisfacción absoluta. Exacto, el dolor es lo que nos hace reflexionar, mirarnos adentro. Entonces, ¿cuántos quieren madurar? ¿Cuántos de los que están viéndonos acá quieren madurar? Por lo menos en el set todos quieren madurar. Sí, ¿cierto? No, el dolor es parte de eso. También hace que nosotros nos volvamos empáticos. A veces también pensar, ese sería también otro elemento, como pensar en que el otro lo hizo
no porque tuviera algo en contra mío, sino porque hay algo que a él le está doliendo, No, pues, le está molestando. Sobre eso que estás diciendo, una de las cosas que no se atreve a hablar mal de ninguno de los eso, alemanes que estuvieron, estaba a su cargo. Y eso me parece impactante. Él dice, es que este libro no se trata de enjuiciar. No. Esas personas, ni siquiera Laura, los mismos no. judíos que tuvieron que estar parece, de parte de los alemanes. O sea, eso me parece tan impactante porque nosotros todos tenemos la tendencia a decir, es que si lo hice fue porque él me incitó, si lo hice fue porque él me obligó, o ella, o él la me hizo tanto mal que yo estoy en esa condición por el mal. Ajá, cuando nosotros entendemos que ni siquiera podemos hablar mal de eso. Porque eso lo único que trae es otra vez el recuerdo y otra vez el dolor y otra vez quedarme ahí, no. Decirlo, no, es que era necesario que yo lo viviera y claro, punto. Eso se llama, dentro de psicología, se llama resignificar el sufrimiento. Entonces, eso es otro tips, otra herramienta, es resignifique su sufrimiento. Bueno, y si nosotros hemos estado acá y apenas estamos pensando en esto, Laura, yo sí pienso que es muy importante, si usted está despertando allá donde está, como lo hicimos nosotras, entonces ya en la educación con nuestros niños, empezar desde pequeños a que empiecen a vivir de esta forma, claro, para que porque se van a enfrentar al dolor. A ver, nosotros no tenemos la varita mágica para decir, yo sufrí, no, mi hijo no va a sufrir, eso es una mentira. Menos como está este sistema en este momento. Y cómo va todo ese sistema de cosas, vamos muy seguramente a pasar por un valle de oscuridad muy fuerte, donde vamos a necesitar tener la resistencia que Dios nos da en nuestro interior. Claro, usted ya lo sabe, usted ya lo está entendiendo, entonces con esos niños, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? A ver. ¿Te pasó esa situación? Bueno mírala desde otro punto de vista. Exacto, vamos a ver, tu compañero tal vez está pasando una situación, ¿por qué no le preguntas cómo está? ¿Qué es lo que ha tenido? ¿Cómo le puedes ayudar? Pero si nosotros vamos como papás a estar como ahorita el ejercicio de paternidad y de crianza ahorita es, pobrecito, a él se la están montando, ese niño no, todo el mundo, a él no lo quieren y le hacen sentir inclusive que él es una víctima. Ajá. Lo enseñan a ver el sufrimiento como el coco y no el sufrimiento como una realidad de la vida. ¿Cuántos padres hay que se les llama la atención a los hijos y están inclusive defendiendo a sus hijos? Y que la persona sabe que es en el colegio donde lo están orientando bien, o de pronto en otro contexto con la misma familia, cuando sabe uno que no son personas que no es que no lo quieran, sino que quieren antes el bien para él, y antes le hacen sentir al niño que están es a favor de él, y que son los adultos los que se equivocan, y que son los profesores que están equivocados, y que es el director el que está equivocado, o es su propia familia el que está equivocado frente a lo que se le está diciendo, y el niño queda como victorioso, sí. Me salí con la mía, eso es. Y luego se vuelven adultos así. Ajá, y entonces acá el otro tip sería, aparte de resignificar, amarrando a lo que está diciendo la pastora, es acepta la vida, el destino, como lo quieras llamar, incluyendo el sufrimiento. Claro, esa es una situación que hay que aceptarla. Entonces nosotros tenemos dos posibilidades para aceptar. Uno, aceptarlo con dignidad, como les decía ahora, trayendo una cita acá de Dostoyevsky, es aceptarlo con dignidad, o dos, déjate arrastrar por la amargura, olvida tu dignidad y sigue actuando como un animal. Y que nada nos va a ayudar. Eso va a aumentar más amargura. Nuestra animalidad. Exacto, la animalidad aumenta más y más. Y más la tristeza, y más la amargura, y hay una raíz, y cuando te das cuenta, y a mucho creyente le pasa, está completamente alejado de Dios. Exacto, es que entre más animal, menos espirituales somos. Es algo totalmente inverso, ¿no? Una situación inversamente proporcional, entre más animal, menos espiritual, entre más espiritual, menos animal o menos instintivo. Claro. Entonces ahí hay un reto y una tarea muy importante que nosotros tenemos enfrente. Deberíamos ponerlo enfrente de nuestra cama con los dos extremos. Y entonces hacer chulear por día. ¿Cómo son tus reacciones? ¿Cómo estás viendo la vida, el sufrimiento de manera animal o de manera espiritual? ¿Cómo reaccionas ante esa situación? Es tan especial nosotros ver cómo la palabra de Dios nos dirige en todo esto, y me gustaría que revisáramos el Salmo 32. Porque si bien es cierto que nosotros tenemos que exteriorizar
nuestros sentimientos que nos generan amargura, los estados, bien sea emocionales o las situaciones de vida que nos generan amargura, hay un problema, y es que cuando no reconocemos ese pecado animal que nosotros tenemos, esa situación que sabemos que es un estado amargo para nuestra alma, se convierte en un gran problema para el cuerpo. Claro, enferma el cuerpo. Dice el Salmo capítulo 32, el versículo 3, yo lo tengo acá en la versión, ay Dios mío. Bueno, la mía es Reina Valera. Ah, listo, léelo por favor, Reina Valera, porque acá lo tengo en una versión diferente. Bueno, acá dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Lógico, todo el tiempo estar ahí azote ese cuerpo, inflame ese cuerpo, y eso es ahorita pues porque tenemos como esa posibilidad de acercarnos un poquito a la parte médica. Pero desde siempre, mire, ¿hace cuánto se escribió esto? Ya sabía que debilitaba el cuerpo, que enfermaba, y cuántas de nuestras enfermedades, y tenemos que ser muy sinceros, son a partir de todo ese sufrimiento que tenemos de años y de años, y seguimos azotando el cuerpo. Sí, ¿Y en tu versión cómo acá está? En la versión, nueva versión internacional dice, mientras guardé silencio, es decir, me callo todos mis sufrimientos y mis dolores, me los como yo solito. El cuerpo mis los habla. Huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando, el versículo 4, como el calor del verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Es decir, que la visión del salmista mientras tenía esa congoja era, en lugar de sentir que estaba encima de la mano de Dios y que el Señor lo estaba llevando, sentía era que el Señor lo estaba oprimiendo. Presionando. Mira eso. Pero me encanta lo que él dice en el versículo 5. ¿Qué hace después de eso? Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Ahí como que se libera. Claro, ahí porque siente el cuerpo la libertad. Ahí es donde viene el problema del cuerpo, de los huesos consumidos, del gemir, y es que cuando estamos pasando por una etapa de sufrimiento, estamos diciendo, Señor, ¿por qué me estás oprimiendo con tu mano? La mano del Señor nos aniquilaría, o sea, no podríamos ni siquiera... ¿Cómo en nuestro estado animal podemos pensar que la mano del Señor nos está aplastando en lugar de sentir que antes su mano nos está llevando? No, y hay muchas cosas que nosotros empezamos a sentir, el Señor es diciéndonos, oiga, usted está quedado ahí en una situación, usted lo calla, pero el cuerpo se lo grita. Sí. Entonces hay que empezar a mirar también cuántas de las enfermedades que tenemos, obviamente este cuerpo se desgasta, eso es una realidad. Nadie va a quedar eternamente joven, porque esa es la parte del castigo, de la consecuencia de habernos alejado desde un inicio. Que nuestro cuerpo se vaya deteriorando. Pero sí hay enfermedades que están muy conectadas, y creo que el 90% conectadas con esos estados de ánimo que nosotros, esos estados emocionales que no controlamos. Callamos y los gemimos internamente, es decir, lo gimen mis vísceras, lo gimen mis lo que no diga usted lo habla el cuerpo. Mi corazón, mis huesos, los gime. Y una cosa acá también supremamente importante es, bueno, ¿cómo hago para no callar? Entonces el salmista en el Salmo 92 nos estaba diciendo es que yo contaré tus alabanzas. Es decir, no voy a callar. Cuando decimos no callaré, claro. Estoy en un problema, en una situación, pero contaré tus alabanzas, hablaré de tus prodigios todo el tiempo. Y nombraré tus misericordias. Claro, entonces todo el tiempo en el cerebro hablando de eso, entonces el cuerpo se alivia. Y entonces si vas a tener una conversación con otra persona, vas a hablar en esa conversación a partir de tu dolor, de las misericordias a pesar del pero dolor. El Señor ha sido misericordioso, tengo la promesa de Él sobre mi vida, porque Él me ha hecho salva, porque Él me ha hecho porque esta situación me ha pecado, llevado a conocer mi pecado. Exacto, puedo reflexionar, si me equivoqué yo he tomado una promesa que mis hijos los voy a educar de la manera correcta, no tenía este conocimiento, pero mis hijos sí lo van a... qué bien. O sea, eso antes lo alienta a uno. Claro, no es el típico de que está pasando por una tribulación y dice, no, en el nombre de Jesús esto está cancelado, ni lo veo para mirar. Lo miro. O sea, sigo en el mismo camino. Eso pero... no es contar las alabanzas del Señor. Contar las alabanzas y las misericordias del Señor es tan bonito. Misericordioso que me está llevando por esta situación para purificar mi alma. Claro que sí. Porque estaba yo en rebelión contra Él. Y entonces me da una nueva oportunidad de que yo vea, hacerme consciente, esto, lo otro. Ahí estoy contando verdaderamente lo que es la misericordia. No, y sabe que eso es lo que da testimonio a la gente de afuera, porque hay gente que dice, pero esta persona ha pasado tanta situación, porque se ve, es evidente, pero ese gozo,
ese gozo, no, porque la gente no habla así, que esa alegría, uno no le ve a esa persona mal, y uno sabe que es una simple lavandera, que no tiene sino el diario, pero uno la ve tan bendecida, uno la ve que antes le da a los demás, que todo el tiempo le dice, no, está haciendo ese ejercicio. Y que todo el tiempo, porque hay personas en la congregación, cuando los que hemos crecido en la iglesia, que uno ve, uno identifica a ese tipo de persona que uno sabe que tiene una situación difícil, pero que uno la ve con ese gozo, y que todo el tiempo es, no le permito que hable así. Esto es una bendición para mí. Eso lo llena a uno impresionantemente. Es la manera que el Señor ha decidido para bendecirme a través de este dolor. Y este Dios verá cuando Dios quiera. Ahora también, obviamente, al no callar, también hay unas estrategias desde lo psicológico. El mismo señor Víctor Frank, este personaje tan importante, hace su aporte a la psiquiatría y a la psicología con algo que se conoce como la logoterapia, la importancia de hablar. También lo referencia aquí la doctora Mariana. De hablar y de sacar las situaciones, sí hay que hablarlas. Solamente que no las voy a hablar por 10 años y cada vez que me acuerdo voy a llorar, sino que tengo que hacer una terapia de hablar y sacarlas. Las personas que de pronto digan, pero es que yo no tengo con quién hablarlo, entonces, ¿qué nos recomiendan? Escríbalo. Para eso son los diarios. Esos diarios de sanidad también. Y sí es cierto, porque hace parte incluso de la literatura universal, diarios que ayudaron que personas que tuvieron que naufragar o que tuvieron que vivir situaciones similares de sufrimiento. Un aislamiento, por ejemplo. O un aislamiento donde no podían hablar con otras personas, llenaron su diario y esa fue su manera de sobrevivir. Entonces, escribir, hablar y contar, sobre todo contar las maravillas de Dios en medio de las angustia. Y sabe porque también dice la psiquiatra que es importante tener ese tipo de relación, o sea, tener esos grupos donde uno se relacione hablando las cosas de manera correcta, de manera benevolente, como una experiencia de vida que nos ha catapultado a ser más maduros, ese tipo de situaciones donde podemos estar con otros y podemos, inclusive, le damos vida a otro, le estamos ayudando al otro, y con eso se nos devuelve, porque nos sentimos, cuando nos vamos, nos alejamos de ese grupo, podemos sentirnos que bueno, de mi boca salió todo lo bueno, toda la bendición, pude llenar sus corazones de bendición. Llena mucho. Eso es ser generoso. Esa es la palabra. No generoso en contar su mal y su tristeza, sino generoso en contar sus almas. Y nos vuelve saludables, ¿saben? Exacto. Genera salud. Sí. Entonces, mire lo importante acá, y recordemos que la palabra dice muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me va a librar el Señor. Mire que utiliza la palabra libertad. Recuerden que la libertad está acá. El poder que Dios le dio al ser humano de ser libre para decidir. ¿Y sabe por qué sí hay que hacer referencia a eso? Ustedes que me están escuchando, y tal vez hay gente que viene siendo creyente desde niños, la gente lo ataca a uno mucho diciendo, de todas ellas la librará el Señor, pastora, pero yo no he visto que haya libertad. O sea, ese problema no se ha acabado, porque estamos acostumbrando a la gente a enseñar que la libertad es solamente en las cosas materiales, o es en el tener la salud física y ya. No, es que si nosotros nos acostumbramos a trascender en la libertad de la mente, el que al fin y al cabo este cuerpo va a perecer y aquí se va a quedar, pero que lo que trasciende es lo espiritual, entonces la gente sí va a poder entender este pasaje. De todas ellas la librará el Señor. ¿Por qué? Porque vamos a estar un día con Él donde no va a haber llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni sufrimiento, y ese es el que yo realmente debería anhelar, porque a 100 años, sin mucho, no sé si llegaré. A 80 dice la palabra los más fuertes, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí este cuerpo no se va a quedar. No, entonces, ¿qué es la aflicción de la cual el Señor nos va a librar? Realmente de la humana, Laura, realmente debemos hacer ese ejercicio, seamos verdaderos creyentes, realmente vivamos lo que dice la palabra, me librará de la aflicción de la muerte eterna. Así es. Entonces, claro, entonces en eso sí tiene que haber regocijo. Y que muchas personas incluso que pueden experimentar milagros físicos, no significa que se acabe el problema. No. Porque rápidamente se me ocurre acá el ejemplo de Israel. Israel ve con mano poderosa, con brazo extendido, que el Señor abre el mar, los cruza, ¿sí? Los aleja del faraón. Sí. Físicamente un milagro. Y a los días ya estaba. Pero su mente seguían esclavos en faraón. Su mente era una mente de esclavos. Es decir, que
siempre vamos a tener alguna aflicción. Claro. Esa mentalidad no los dejó avanzar en el desierto al paso de la tierra prometida. Es decir, que sea que el milagro sea físico o el milagro sea mental, siempre vamos a estar inmiscuidos en diferentes tipos de esclavitud. Vamos a estar en el desierto. Ajá. Y ahí es donde está el poder de la libertad. Si yo sigo siendo esclavo a esta situación, es decir, yo estoy sobrellevando una enfermedad y yo decido si esta enfermedad la vivo con dignidad, claro, o con miserableza, porque yo soy libre de decidir entre esas dos cosas. Yo no puedo decir, ahora si está en mis manos evitar la enfermedad por la alimentación y todo, eso es otro tema. Pero igual no vamos a pasar de 80 porque pues dice sí, el Señor que robusto. No, exacto. Sí, entonces ahí lo que yo quiero dejar muy claro a nivel del ejercicio ministerial es busque realmente donde a usted le digan que lo que trasciende es lo espiritual, sí. Porque si usted está en un lugar donde todo lo que a usted le dicen es para esta tierra, para lo humano, realmente usted no está enfocándose en lo eterno y realmente está perdiendo el tiempo. Claro. Aquí lo que estamos hablando es lo que trasciende, lo eterno. Cuando usted cierre sus ojos, cuando el Señor le llame a su presencia, ¿dónde va a estar? ¿De Así qué es. lo va a librar el Señor realmente? Así es. Entonces, por favor, sacudámonos en este tiempo, sobre todo en este tiempo donde ya sabemos que estamos muy cerca a Así estar es. con Entonces, el Señor. leer la palabra en la mañana, en las noches, hablar de sus maravillas. También les recomendamos otros libros y literatura de personas que verdaderamente tienen una visión que va muy acorde a lo que enseña la palabra, porque hay que tener mucho cuidado también con la psicología que es materialista, solo enfocado ahí, donde se ha enfocado únicamente al sentimiento y no al sentido que tiene la vida, que también nos ayuda a mirar la vida desde otra perspectiva y nuestros dolores, mirarlos desde afuera, o sea, yo salirme un poco de mí y mirar desde afuera el dolor, los recuerdos, las tristezas y superar eso, porque en el Señor se pueden superar totalmente, o sea, claro, lo dice acá un par de siervas que han tenido que en el Señor aprender a superar muchísimas cosas y a volar por encima del lodo, del fango, en medio de situaciones muy tristes que si nos sentáramos a contarle en el programa, de pronto se ganan muchas más vistas y no terminaríamos porque habría muchas situaciones para compartir, pero ni siquiera tiene sentido. No tiene sentido saber que uno las puede superar en el Señor y no quedarse anclados hablando sobre esa situación. Para finalizar, yo le digo, cuando yo me acerco a estos autores que han pasado todos esos procesos y que están muy pegados, tal vez sin quererlo, a cosas, principios que ya los había declarado la palabra, que el Señor ya no los había enseñado en la palabra, yo digo, gracias Señor, porque definitivamente tu palabra es la guía de nosotros, la Biblia, la Torá, es la guía que nosotros necesitamos. Para cada situación particular. Porque ellos lo dicen como si estuviesen descubriendo algo que el pueblo de Dios hace rato lo había leído, ¿sí? A ellos se les atribuye su proceso académico, su proceso también en cuanto a su experiencia, pero a veces uno dice, ¿será que esta psiquiatra había leído la Biblia? Ajá. Obviamente me imagino que él, por ser judío, tuvo acercamiento a la Torá y tenía esa fortaleza, pero realmente todo esto ni siquiera se ha descubierto. Como dice el libro de Eclesiastés, es que no hay nada que no esté descubierto en la tierra. Claro, y además son instrumentos que Dios usa para darle más veracidad, más fuerza, más peso a las verdades bíblicas. Exacto, entonces, pues no sé, Laurita, yo pienso que podemos por hoy ir cerrando, de pronto lo podríamos ampliar en otro grupo de episodios. En otro grupo de episodios, porque igual como la amargura va muy legado a nuestra vida, porque es como la alegría, como la tristeza, como el llanto, ¿sí? Entonces lo vamos a ir metiendo allí, pero yo creo que con esto les ha quedado un poquito claro, ¿sí? Yo me imagino que sí. Agradeciéndoles la sintonía, como siempre agradeciéndoles que estén allí, el canal y la comunidad ha ido creciendo, felicitación, porque la verdad esto nació en el corazón del Señor, nos lo entregó a nosotras y nosotras pues estamos ahí prestas para ayudarles a través de estas cámaras, de estos micrófonos, de este tiempo, de este espacio. Sígale dando me gusta, siga suscribiéndose y lo más importante, compártalo, porque esto lo necesitan saber las personas más en este tiempo tan difícil. Así que Laurita, si te quieres despedir. Claro que sí, para todos mis hermanos, mis hermanas que están escuchando este episodio, les pedimos en el amor del Señor y los exhortamos a que sigan el mandato bíblico para llevar una vida por encima del dolor, de la tristeza, del sufrimiento, que no se va a ir.
pero que sí podemos superarlo. Entonces, ese es el llamado del Señor para nuestras vidas y para que llevamos una vida realmente en el gozo, en la plenitud de Dios. El gozo y la esperanza, la fe en nuestro Yeshua Mesías. Amén. Así que los esperamos en otro tiempo, en otro episodio de Torah y Familia. Shalom.